Ya estamos de regreso en Última Palabra. Y yo lamento repetirlo, pero yo se los dije. Es un tema al que le venimos dando seguimiento hace mucho tiempo. Un tema que ha culminado con diferentes referidos, pero también en el caso del exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico, Sebastián Negrón. En el día de ayer, cursó una serie de comunicaciones junto con unos anejos que han circulado todos los medios de comunicación. Usted tiene que haber estado desde el día de ayer hasta toda esta mañana en las conversaciones del almuerzo, discutiendo los screenshots, las conversaciones, pero yo quiero darle un nuevo giro, un nuevo análisis, que ustedes tengan las perspectivas correctas con respecto a las implicaciones que tiene toda esta situación, tanto para la gobernadora de Puerto Rico como para el actual secretario de la Gobernación y también para la secretaria de Justicia. Vamos a comenzar con que más allá de las implicaciones legales y políticas, hay una repercusión que es mucho más seria para cualquier político. Se trata del asunto de la credibilidad, que es la mayor repercusión que hay para la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, en estos momentos. ¿Y por qué hablo del asunto de la credibilidad? Durante las pasadas semanas tuvimos la oportunidad de contar con la gobernadora en este espacio. Miren, allá atrás, en ese mueble que usted puede ver allí, la tuvimos allí sentada. Le preguntamos específicamente sobre todo este asunto que se estaba dando con Sebastián Negrón, lo que estaba ocurriendo con Norberto Almodóvar. Ayer, cuando sale el referido del exsecretario de Desarrollo Económico, él establece una cronología de eventos. En esa cronología, él destaca ciertas comunicaciones con la gobernadora y yo quiero mostrarles a ustedes algunas de ellas. La primera, del 30 de marzo, que la pueden ver ahí en pantalla. Él establece lo que habló con la gobernadora. Luego tenemos la comunicación del 1 de abril. Posteriormente, él destaca la comunicación del 6 de abril, que también la pueden ver en pantalla. Tiene otra el 7 de abril. Las quiero ir bien para que las vayan viendo. O una el 12 de abril. Luego, posteriormente, la del 7 y la del 18 de abril. Esas comunicaciones que ustedes pueden ver en pantalla son todas las que tuvo el exsecretario de Desarrollo Económico con la gobernadora sobre este asunto. En cada una de esas habló sobre la posible destitución de Norberto Almodóvar, todo este patrón de influencias indebidas. Habló de que la gobernadora debía retirarle su confianza al secretario de la Gobernación. Le dijo lo que estaba ocurriendo, le mostró los screenshots del secretario de la Gobernación. Y dentro de esas 6 comunicaciones que tuvo con la gobernadora, cuando tuvimos a la gobernadora ahí sentada, en las mismas 6 ocasiones, la gobernadora no contestó la pregunta sobre si Sebastián Negrón le había hablado de este asunto. Y si usted no me cree, vamos a escucharlo. Se estuvo dilucidando una imputación que hizo el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio sobre unas decisiones que tomó su secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos. Lo primero, él la puso a usted en conocimiento de lo que estaba pasando y de las denuncias que le hicieran a él desde el departamento de que el secretario auxiliar de OCPE pidió que cambiara la puntuación de la adjudicación de una propuesta y de un contrato y que se le diera a otro proponente. Mira, el director de OCPE renunció a su cargo la pasada semana y esa es la acción que se tomó, y el secretario de Desarrollo Económico refirió las imputaciones que se hacen a las entidades correspondientes. Claro que se tiene que investigar. ¿Acudió usted cuando lo ocurrió esta situación? Vuelvo y te digo, se tiene que investigar y él tomó las acciones correspondientes de referir a las agencias que tienen que tomar esa determinación. La pregunta es, ¿lo hizo en consulta con usted? ¿El consultó con usted antes de referir? Vuelvo y te digo, le corresponde al secretario, el jefe de agencia, hacer esos referidos. Por eso, pero lo hizo público. Quería saber si esto fue una determinación que él tomó por su cuenta o si lo consultó y dijo, gobernadora, estoy viviendo esto. Lo hizo público, hizo los referidos que tenía que hacer. Pero no lo consultó. Volvemos. Hizo los referidos que tenía que hacer. Es que no es que eso es lo que corresponde. Si hay una, saber si usted tenía conocimiento de que eso estaba ocurriendo allí. Si hay una imputación, aquí todo el mundo tiene que estar por encima de la ley. Le corresponde a la persona defenderse. En 6 ocasiones le pregunté a la gobernadora si tenía conocimiento de este asunto. En todas pivoteó, en todas esquivó la contestación a la pregunta. Hoy sabemos la contestación. En 6 ocasiones, el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico le dejó saber a la gobernadora lo que estaba ocurriendo. Aquí, sin duda alguna, todos estos funcionarios que han sido señalados en este referido tienen que comenzar a dar explicaciones. Todos creen que
alguna forma u otra van a continuar repitiendo otras historias, desviando la atención y que no van a atender una situación que es crítica, una situación que es seria. Más allá de eso, la gobernadora hoy tiene que explicarle a Puerto Rico si en efecto Sebastián Negrón está mintiendo y él no se comunicó con ella en esas 6 ocasiones, o si ella le mintió al pueblo de Puerto Rico y dio unas declaraciones contrarias a eso en este programa. Y ahí vamos al asunto de la credibilidad. En un momento como este, las instituciones democráticas se desploman cuando la ciudadanía no confía en sus instituciones. Más allá de eso, cuando uno continúa estirando el chicle, defendiendo lo indefendible, y si hablar de defender lo indefendible se trata, qué mejor que hablar del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Múltiples alegaciones en su contra en este año y 6 meses de administración, pero aparentemente el hombre está hecho de teflón. Todo le resbala, nada se le pega, es inmortal, es omnipotente. Claro, eso lo declara la orden ejecutiva, pero aquí hay unas serias alegaciones contra el licenciado Francisco Domenech que podrían dar motivo a una serie de violaciones de ley, tanto federales como estatales y éticas. Cuando vamos a esa cronología que nos hace Sebastián Negrón, podemos comenzar y remontarnos al 6 de abril. El 6 de abril, él dice que el secretario de la Gobernación me mencionó que tendría que seguir evaluando el asunto, que se había reunido con el secretario auxiliar, que no le quedaba claro que hubiese una falta. Me dijo que él tenía que personalmente asegurarse de escuchar a todas las partes. El secretario de la Gobernación procedió de forma condescendiente a darme una lección sobre freedom of speech en nuestra Constitución y el derecho de todas las partes a ser escuchadas. Sin embargo, no explicó la relación entre la libertad de expresión y haber intervenido en un proceso competitivo. Yo creo que alguien que necesita una buena clase de freedom of speech es el propio secretario de la Gobernación y él debe saber a qué yo me refiero. Pero más allá de eso, hay otras alegaciones muy serias que se hacen aquí. Por ejemplo, el 15 de mayo. El 15 de mayo dice, hablamos a las 9:04 de la mañana. Él sonaba muy alterado, entre varias cosas me dijo que yo era un insubordinado, que tenía problemas con todos los jefes de mi dependencia, que él no le había permitido a ningún jefe de agencia actuar sin su autorización y que yo no sería la excepción. Me dijo que nos íbamos a ver esa tarde y que me iba a indicar una hora para vernos ese día. Le dije que me haría disponible. El secretario de la Gobernación me pidió que no acudiera nunca más de manera directa a la gobernadora cuando tuviera temas así. Además me admitió, escúchalo bien, que fue él quien le dio luz verde a la opinión de la secretaria de Justicia. El secretario de la Gobernación indicó que llevaba aguantando por 8 meses esa opinión. Me lo dijo con un tono como si yo debía sentirme agradecido de que se hubiese aguantado esa opinión por tanto tiempo. Este numerito nada más de esa página tiene unas serias implicaciones. ¿Por qué? Porque él está diciendo que todos los secretarios de gabinete obedecen a él, que hacen lo que él diga, que ninguno le refuta, que ninguno se va por encima de él, incluso que él fue el que ordenó la emisión de una opinión legal del Departamento de Justicia. ¿De qué estamos hablando aquí? Ahora hay sombra sobre todo el Departamento de Justicia, una opinión legal que cuando yo me senté aquí les dije a ustedes que era un toallazo. Por favor, vamos a ser tan ingenuos de creernos lo que más nadie se creería, que la opinión legal bajó del cielo para simplemente quitar la autoridad al secretario en un momento donde se vislumbraba la posible comisión de un delito que él lo estaba denunciando. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando nos vemos con situaciones como esta, echa sombra sobre todas las otras opiniones y certificaciones del Departamento de Justicia. También habrá sido una orden del secretario de la Gobernación que se emitiera una certificación de que Susan Roig no conocía que era tarjeta de investigación para evitar la posible comisión de un delito de perjurio. Tenemos más alegaciones en contra del secretario. Está también las alegaciones que se hacen del 15 de mayo. Ahí ahora que el secretario pidió claramente no tocar a Charlene Newman, refiriéndose a alguien que estaba como parte del comité de campaña. Se hacen alegaciones adicionales. Le voy a decir la próxima fecha en la que se hace alegación, el 18 de mayo. El 18 de mayo dice, mira, luego me llamó a las 2:35 de la noche, pero por alguna razón el celular no registró el contacto del secretario de la Gobernación, por lo que no atendí la llamada. Miren esto, el número de teléfono que se reflejaba aparecía registrado bajo Politank. Tomé un pantallazo luego de verificar que resulta que es el mismo número del secretario de la Gobernación, un número registrado a favor de la firma de cabildero Politank. Además de eso, vemos que se hacen alegaciones adicionales sobre solicitudes de unos decretos en cuanto a 3 compañías en particular. Él dice, el secretario de la Gobernación increpó insistentemente al licenciado Zayas sobre el trámite de Opus Miramar, hizo referencia a una carta que el licenciado Zayas había emitido sobre el estatus del trámite, alegó que le estaba preaprobado su trámite y más tarde, visiblemente preocupado, sube nuevamente el licenciado al 4º piso y en particular a la oficina del Chief of Staff del DIDEC, donde habían varias personas, se sentó y les mostró un decreto de Opus Miramar que estaba activamente representado
¿Por qué firma de cabilderos ustedes se creen allá en sus hogares? ¿Qué firma de cabilderos? Politank. O sea que Francisco Domenech, contrario a lo que dijo en la comisión total ante el Senado de Puerto Rico, donde dijo que no intervenía con sus ex clientes de Politank, en efecto estaba allí en esa oficina insistiendo en la otorgación de un decreto que hasta el día de hoy lo que se ha dicho es que no tenían los requisitos para el mismo. Posterior a todo este proceso, yo creo que es importante amarrar todas esas alegaciones que se hacen sobre esa intervención con hoy la contestación que ha dado Lefranc Fortuño al requerimiento de información que le hiciera el Senado de Puerto Rico, particularmente con respecto a todo el asunto de Opus Miramar. Ahí lo pueden ver, en esa contestación. Yo no les voy a pasar a ustedes por toda el viacrucis de leer la carta de 4 páginas, pero les voy a adelantar lo siguiente. Pidieron más tiempo, dijeron que esto es un expediente bien robusto, hay que hacer un análisis exhaustivo, necesitamos mirar cada uno de los documentos y pidieron más tiempo. Y pidieron más tiempo porque es ahí donde yace la posible comisión de violaciones del secretario de la Gobernación, interfiriendo activamente con quienes solían ser sus clientes, con quienes son los clientes de la firma que él representaba. Pero más allá de eso, tenemos que preguntarnos, ¿qué van a hacer las agencias fiscalizadoras? ¿Hay luz al final del túnel? ¿Habrán esta vez consecuencias? Yo estuve ahí sentada a la secretaria de Justicia, le pregunté particularmente sobre este asunto. ¿Qué tuvo que decir? Escuchemos. Usted, de haber algún tipo de hallazgo en contra del secretario de la Gobernación, ¿en qué posición usted siente que se encuentra cuando tendría que investigar a una persona que está por encima de usted o que supervisa sus funciones? Yo hice un compromiso con el pueblo y yo soy una persona íntegra. Y cuando yo asumí la posición de secretaria de Justicia, sabía a lo que me exponía. O sea que si hubiese algún hallazgo de alguna irregularidad o ilegalidad, usted investigaría a quien tenga que investigar, aun cuando esa persona esté por encima de usted. Y que el pueblo tenga la seguridad de que así va a ser. Ustedes me van a decir a mí que las alegaciones de Sebastián Negrón dicen que específicamente Francisco Domenech fue el que dio luz verde a la Secretaría de Justicia para la emisión de una opinión legal que le perjudicaba a él en las decisiones que estaba tomando para frenar un esquema de corrupción en su departamento, y que es el mismo Departamento de Justicia al que él está acusando, el que le toca investigar la situación. Y más allá de eso, tenemos alegaciones donde Francisco es dueño y señor del Gabinete Constitucional. ¿Realmente creemos que el Departamento de Justicia va a tener la independencia de criterio para supervisar a quien les supervisa? Vamos a otra de nuestras famosas agencias, Ética Gubernamental. Emitieron también una carta en el día de hoy con sus expresiones, particularmente en lo que a esto se refiere. ¿Qué tuvieron que decir? Respecto al referido, al panel del fiscal especial independiente, la Oficina de Ética Gubernamental confirmó que recibió copia del escrito sometido por Negrón Reichard ante este organismo, donde formula alegaciones contra el secretario de la Gobernación. Y él dice: podemos confirmar que recibimos copia del documento en la oficina, expresó Pérez Vargas. El licenciado Negrón menciona que el escrito forma parte de un proceso penal que ya está siendo atendido por el panel del fiscal especial independiente. No obstante, la información será referida al AIPA para que sea evaluada como parte de la investigación que al presente se conduce en la Oficina de Ética Gubernamental contra el secretario de la Gobernación. Escúchalo bien. Finalmente, el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental señaló que nuestra función es colaborar con las autoridades dentro del marco legal y evitar duplicidad de procesos, según establece el artículo 7.2 del Código Anticorrupción. O sea que ahora todo el mundo quiere evitar duplicidad de procesos. ¿Duplicidad con quién? ¿Quién más investiga? ¿Quién más está haciendo algo? ¿Dónde está la duplicidad? Si nadie está investigando, al final del día todo el mundo se lo está zapateando. ¿Cuál es el miedo? Más allá de eso, cuando hablamos de lo que es la oficina del panel del fiscal especial independiente a la que le fue remitido este referido, pues ya se expresaron en el periódico Primera Hora. ¿Y qué dijeron? Escuchemos, leamos esto. Un ciudadano particular no tiene capacidad legal para acudir ante el panel del fiscal especial independiente a presentar una querella, tal y como lo hizo el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichard, cuando presentó ayer lunes una denuncia formal contra el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Ante esa entidad, la presidenta del panel del fiscal especial independiente, la ex jueza Igris Rivera Sánchez, explicó a Primera Hora que solo ciertas agencias gubernamentales como el Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor, así como los presidentes legislativos, tras una aprobación de las cámaras, pudiesen referir una querella. O sea, que si yo quiero alegar que el Departamento de Justicia de alguna forma está encubriendo unas actuaciones del secretario de la Gobernación, es el mismo Departamento de Justicia el único que tiene autoridad para investigarlo. De eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que todo el mundo se zapateó al final del día la papa caliente. Y más allá de eso, han sido sumamente tristes y lamentables las expresiones del secretario de Asuntos Públicos, Jan Peña, en el día de hoy. Y antes de darles mi opinión, quiero que lo escuchemos.
según se ha recogido en los medios, y repito, alegadamente y según otras investigaciones que han surgido, han levantado incongruencias con falta de inhibiciones. También han surgido en los medios de comunicación alegaciones de que incluso había reclutado personal del bufete de su abuelo en parte del DIDEC y sin haber inhibiciones alegadamente, se hicieron muy tarde. El tema de los decretos contributivos que aparentemente y alegadamente, según se han recogido algunos artículos de los medios noticiosos, se hicieron, ¿verdad? Se dieron estos decretos a clientes de la firma de su abuelo, y son alegaciones, repito, que se han salido públicas, que han surgido en los medios, y yo creo que como he sido justo en pedir el proceso y la investigación y que se estará atendiendo con el secretario de la Gobernación, esas alegaciones y esas dudas que usted muy bien trae del vocero, también él tiene que responderlas. Qué triste que el funcionario estrella de la administración, como delató un esquema de corrupción, ahora es visto de esta manera. Ahora quieren buscarle todos los esqueletos del mundo. No, era que lo andaba en esta boda. No, que tenemos esto alegadamente. No, que se dijo esto otro. No duden que le saquen un referido también, que le saquen una investigación por la otra esquina. Y ese es el peligro. Por eso estamos aquí. Quienes tenemos este privilegio de poder visibilizar una información, tenemos que hacerlo. Ustedes tienen que ser conscientes de la misma, porque de lo contrario jamás habrán consecuencias, jamás habrán repercusiones. Tenemos en estos momentos un gobierno que ganó con el miedo a lo que son los gobiernos totalitarios, los miedos a las dictaduras. ¿De qué estamos hablando? Si esto es peor que la mafia italiana, aquí se cruzan todas las líneas. Tenemos una persona que usted no le tiene nada que envidiar a un dictador, que puede coger el teléfono y nombra gente, saca gente, otorga contratos, quita contratos, pero no tiene consecuencias. Se cree omnipotente, se cree intocable, porque en estos momentos lo es. Hasta ahora lo ha sido. El Senado ha emitido una resolución para la investigación de todos estos hechos. Esperemos que esa resolución dé paso a una investigación responsable y que al final del día sea la justicia, sean la verdad, sean las consecuencias las que tengan la última palabra. Todavía queda más en